Tutoriales para ingeniería, elaborado para Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil. Curso BIC01 Introducción a la computación. Contenido. Funciones. Pensamiento del día. Si eres débil tratarás de vengarte, si eres fuerte perdonarás. Pero si eres inteligente, solo ignorarás. Disfruta cada día de tu vida. De lo más profundo del alma. Problema. Hacer una aplicación que realice las evaluaciones estadísticas según sea requerido por el siguiente menú. Media aritmética. Desviación estándar. Mayor valor. Menor valor. Rango. Antecedentes. Como se había visto en el vídeo anterior, arreglos, es necesario usar variables dimensionadas. Esto es para todos los valores x y, dado que se harán cálculos en diferentes instancias usando los mismos valores. Primer paso. El menú debe tener dos alternativas de proceso más. Ingreso de datos. Terminar. Así como cualquier programa Word, Excel, PowerPoint, Chrome, etc. Debe existir un medio para ingresar datos y otro para terminar el programa. Por lo que quedaría algo así. Ingreso de datos. Media aritmética. Desviación estándar. Mayor valor. Menor valor. Rango. Terminar. Segundo paso. Se debe elegir cómo será la opción de selección, es decir, por opciones numéricas. 1 ingreso de datos. 2 media aritmética. 3 desviación estándar. 4 mayor valor. 5 menor valor. 6 rango. 0 terminar. Por opciones literales. A ingreso de datos. B media aritmética. C desviación estándar. D mayor valor. E menor valor. F rango. T terminar. De elegir el procedimiento de selección numérica, se tiene la estructura general siguiente. Inicio. Presentar menú. Leer opción. Si es 0 termina el programa. Si la opción no es 0. Realiza el switch para cada caso de OPC. Verifica si es 1. Si no es 1. Verifica si es 2. Si no es 2. Verifica si es 3. Si no es 3. Verifica si es 4. Si no es 4. Verifica si es 5. Si no es 5. Verifica si es 6. Si no es 6. Sale del switch. Si OPC es 1. Ingresa datos. Y se va al final. Si OPC es 2. Halla la media. Y se va al final. Si OPC es 3. Halla la desviación estándar. Y se va al final. Si OPC es 4. Halla el mayor. Y se va al final. Si OPC es 5. Halla el menor. Y se va al final. Si OPC es 6. Halla el rango. Y se va al final. Para retornar al principio presentando el menú. Tercer paso. Programar el menú en C++. Para menú numérico. Se inicia con las cabeceras necesarias y demás, como se usarán funciones matemáticas se incluye la cabecera mat. Se define la variable que representará la opción. Se inicia lazo infinito. Para mejorar la presentación se puede usar color del fondo 1, azul, color de texto amarillo. Cada vez que se repita el lazo se usa CLS, clear screen igual limpiar pantalla. Se presenta el menú deseado. Se ingresa la opción. Termina el lazo infinito yendo al final si OPC igual 0.
Como se ha de realizar diferentes procesos según el valor posible que se obtenga en OPC, se utiliza el switch. En caso que OPC sea 1, ejecuta el proceso 1. En caso que OPC sea 2, ejecuta el proceso 2. En caso que OPC sea 3, ejecuta el proceso 3. En caso que OPC sea 4, ejecuta el proceso 4. En caso que OPC sea 5, ejecuta el proceso 5. En caso que OPC sea 6, ejecuta el proceso 6. Fin del switch. Se hace pausa para visualizar resultados. Fin del lazo infinito. Fin del programa. Recordar que el break hace saltar el control al final del switch. Programar el menú en C++. Para menú literal. Además de usar funciones matemáticas e incluir la cabecera mat, se incluirá la cabecera conio, console input-output. Se presenta el menú literal. Se ingresa la opción. Primero hace la función más encerrada, getChe. Get igual captura, character. Segundo convierte a mayúscula con tu upper. Tercero el resultado lo asigna a OPC. Termina el lazo infinito yendo al final, si OPC igual T. De igual manera se ha de realizar diferentes procesos según el valor posible que se obtenga en OPC, se utiliza el switch. Según el caso del valor de OPC ejecutará el proceso correspondiente. Recordar que el break hace saltar el control al final del switch. Fin del switch. Se hace pausa para visualizar resultados. Fin del lazo infinito. Fin del programa. Los posibles valores literales van siempre entre apóstrofes. Cuarto paso. Solución pedida en un solo programa en C++, Evalstat 00 CPP. Como máximo evalúa hasta 100 datos reales. Inicia lazo infinito. Limpia pantalla. Presenta menú. Se ingresa opción. Sale al final del lazo infinito si OPC igual 0. Limpia pantalla. En caso que OPC igual 1. Ejecuta. Y, representa la posición en C++. Y +1, representa el orden. Se va al final del switch. En caso que OPC igual 2. Ejecuta. Se define e inicializa acumulador de sumas. Equivale a S igual S más X de Y. Se define y evalúa la media. Se va al final del switch. En caso que OPC igual 3. Ejecuta. Se define e inicializa acumulador de sumas. Se define y se evalúa la media. Se reutiliza el acumulador ya que se terminó de usar. Equivale a. POW significa power potencia, con parámetros base y exponente. Se va al final del switch. En caso que OPC igual 4. Ejecuta. Se supone que es mayor el primer valor leído. Se verifica desde el segundo hasta el último. Si el valor X de Y es mayor que el que se supuso mayor, entonces el verdadero mayor es ese X de Y.
En caso que OPC igual 4. Ejecuta. Se supone que el primer valor leído es el menor. Se verifica desde el segundo hasta el último. Si el valor x de y es menor que el que se supuso menor, entonces el verdadero menor es ese x de y. Se va al final del switch. En caso que OPC igual 6. Ejecuta. Se supone que el primer valor leído es el mayor y el menor. Se verifica desde el segundo hasta el último. Fin del switch. Fin del lazo. Fin del main. Analizando. Se puede apreciar que el programa principal, función principal main, es muy extenso y se mantiene en memoria mientras esté en ejecución. Ello provoca la disminución de recursos de memoria para el procesamiento de la información. Espacio restante para el procesamiento de información, tales como realizar cálculos, comunicación con periféricos, recursos del sistema operativo Windows, salida a pantalla, actualizaciones, entrada por teclado, entrada por mouse, guardar en memoria, etc. Si es limitada la memoria, vuelve lenta la respuesta de la computadora. Por otro lado, se puede apreciar que se realizan cálculos y procesos repetitivos, como ocurre en el caso 2. Con el caso 3. Como ocurre en el caso 4 y 5. Con el caso 6. Quinto paso. Optimizar con funciones. Definir procesos independientes y dependientes. A partir del menú tenemos 1. Ingreso de datos. Cantidad de datos a procesar n, valores x de y. Independiente. 2. Media aritmética. Depende de 1. 3. Desviación estándar. Depende de 1 y 2. 4. Mayor valor. Depende de 1. 5. Menor valor. Depende de 1. 6. Rango. Depende de 4 y 5. 0. Terminar. Los datos se necesitan en todos los procesos directa o indirectamente, en consecuencia serán variables globales. Los procesos que se requieran en otros retornarán un valor, los que no serán procedimientos void. Sexto paso. Definición de variables globales. Tener presente. Se mantienen en memoria mientras el programa se esté ejecutando. Las variables globales se usan en todos los procesos. Se definen después de las cabeceras y antes del main. N cantidad de datos a procesar. Como máximo evalúa hasta 100 datos reales. Séptimo paso. Programación de funciones. Recordemos. 1. Ingreso de datos. Independiente. 2. Media aritmética. Depende de 1. 3. Desviación estándar. Depende de 1 y 2. 4. Mayor valor. Depende de 1. 5. Menor valor. Depende de 1. 6. Rango. Depende de 4 y 5. 0. Terminar. Los procesos que se requieran en otros retornarán un valor, los que no serán procedimientos void. Función ingresar. El tipo void indica que se realiza un proceso y no devolverá ningún valor al terminar. También debe ser void porque se ha de ejecutar una sola vez el ingreso de datos para realizar los otros procesos. Después de las variables globales. Una función se puede definir y codificar. Antes del inicio de la función principal main.
También se puede estructurar. Una función se puede definir con su nombre. Después de las variables globales. Antes del inicio de la función principal main. Finalmente codificar después del main. Función media. El tipo float indica que se ejecuta un proceso y debe devolver valor float al terminar. Aquí realiza una operación antes de retornar a donde se le use. También debe ser float porque se le requiere para hallar la desviación estándar. Función desvía. El tipo void indica que se ejecuta un proceso y no retorna ningún valor al terminar. Aquí realiza el proceso y se reporta el resultado. Se definen variables locales. Se ejecuta una vez la función ma y se asigna a una variable. Pow significa power, halla la potencia siendo la base x de y menos media, y la potencia 2. Se hace una pausa para visualizar el resultado. Función my. El tipo float indica que se ejecuta un proceso y retorna un valor del mismo tipo al terminar. Esto es porque se necesita para hallar el rango. Se define variable local mayor. Se supone que el primer valor leído es el mayor de todos. Con el lazo for se verificará desde el segundo valor leído hasta el último. Si el xdi leído es mayor que el que se supuso mayor, entonces el verdadero mayor es este valor xdi. Función men. El tipo float indica que se ejecuta un proceso y retorna un valor del mismo tipo al terminar. Esto es porque se necesita para hallar el rango. Se define variable local mayor. Se supone que el primer valor leído es el menor de todos. Con el lazo for se verificará desde el segundo valor leído hasta el último. Si el xdi leído es menor que el que se supuso, entonces el verdadero menor es este valor xdi. Se ha de resaltar que el nombre de la variable no implica en lo que representa en la lógica. Aquí la variable mayor representará al menor. Función rn. El tipo void indica que se ejecuta un proceso y no retorna ningún valor al terminar. Aquí realiza el proceso y reporta el resultado a la vez. Primero ejecuta en memoria la función my para luego retornar su resultado aquí. Segundo ejecuta en memoria la función men para luego retornar su resultado aquí. Finalmente realiza la operación y reporta. Octavo paso. Ver Evalstat 03 CPP. Programación de funciones particulares. Función menú. Para verificar la opción elegida. Variable local, está presente en memoria mientras se ejecute la función. Al concluir se borra de la memoria. Da color a la ventana. Color del fondo un azul, color de texto F blanco. Se verifica que la opción OPC sea un valor entre 0 y 6. Se desea 0 menor igual OPC menor igual 6. Equivale a 0 menor igual que OPC, y OPC menor o igual a 6. Lo opuesto. 0 mayor que OPC, o OPC mayor que 6. Si no es cierta la verificación, es decir, si es lo que se desea, retorna el valor de OPC elegido. Función main. Se reestructura de la siguiente manera.
Se define una variable local y se le asigna el resultado de la función menú. Si no es 0 el valor de OPC, se ejecuta un proceso según sea el caso de su valor. Noveno paso. Verevalstat 06 CPP. Programación de funciones particulares. Se reestructura con las funciones de la siguiente manera. Definición de variables globales, se usan en todos los procesos. Definición de funciones. Se define una variable local y se le asigna el resultado de la función menú. Si no es 0 el valor de OPC, se ejecuta un proceso según sea el caso de su valor. La función ingresar es un procedimiento y se le usa como una sentencia. La función ma devuelve un valor, forma parte de una sentencia. Hace pausa para visualizar resultado. La función my devuelve un valor, forma parte de una sentencia. Hace pausa para visualizar resultado. La función men devuelve un valor aquí, forma parte de una sentencia. Hace pausa para visualizar resultado. La función rn es un procedimiento y se le usa como una sentencia. A continuación sigue la codificación de todas las funciones que se utilizan en el main. Revisando el problema. Evalstat 06 CPP. Definición de variables globales, se usan en todos los procesos, y se mantienen en memoria mientras se ejecute el programa. Definición de funciones, se cargarán en memoria cuando se les use y realicen un proceso específico para luego dejar libre la memoria. Se define una variable local y se le asigna el resultado de la función menú. Si no es 0 el valor de OPC, se ejecuta un proceso según sea el caso de su valor. La función ingresar es un procedimiento y se le usa como una sentencia. La función ma devuelve un valor, forma parte de una sentencia. Hace pausa para visualizar resultado. La función my devuelve un valor, forma parte de una sentencia. Hace pausa para visualizar resultado. La función men devuelve un valor aquí, forma parte de una sentencia. Hace pausa para visualizar resultado. La función rn es un procedimiento y se le usa como una sentencia. A continuación sigue la codificación de todas las funciones que se utilizan en el main. Tipo entero int para que retorne un valor del mismo tipo. Variable local OPC, ocupa memoria mientras se ejecute esta función. El lazo infinito se repetirá mientras la opción ingresada sea lo que no se desea. Retorna el valor de OPC y luego desaparece de la memoria. La función procedimiento ingresar es void, ha de recibir una sola vez los valores de las variables globales, n, x de y. Cuando se use la función ma se carga en memoria el código y sus variables locales. Es float porque tiene que devolver el valor calculado para reportarlo y o para evaluar el rango, y finalmente dejar libre la memoria. Cuando se use la función procedimiento desvía, se carga en memoria su código y variables locales, se ejecuta y luego deja libre la memoria.
Es void porque su valor resultante no se le necesita en ningún otro lado. Cuando se use la función my o men, se carga en memoria su código y variables locales, se ejecuta y luego deja libre la memoria. No son void porque su valor resultante se necesita para hallar el rango, es decir, retornan un valor al lugar donde se le usa. Cuando se use la función procedimiento rn se carga en memoria su código. Es void porque su valor resultante no se le necesita en ningún otro lado. Cuando llame la función my, se carga esta en la memoria. Procesa los datos. Retorna el valor calculado donde fue usada. Deja libre la memoria. De manera similar se ejecuta el proceso de la función men. Observaciones. Existen códigos repetitivos tales como: después de cada reporte se requiere hacer una pausa para visualizar un resultado. Se hace el reporte mediante un mensaje y un valor numérico. Ejecuta un proceso según el valor de la opción. Por otro lado, se ha de prevenir errores. Evitar se realice un proceso sin antes haber ingresado datos. Mostrar un mensaje de error si éste se produce. Listar los datos ingresados para verificarlos. Funciones específicas. Ya se tienen las funciones que resuelven el problema. Int menu. Retorna un valor entero que representa la opción elegida. Void ingresar. Ingresa variables globales. Floatma. Halla la media y es diferente a void porque se necesita para calcular la desviación estándar. Void desvía. Calcula desviación estándar y es void porque no se necesita en ningún otro proceso. Floatmy. Evalúa el mayor valor y es diferente a void porque se necesita para calcular el rango. Floatmen. Evalúa el menor valor y es diferente a void porque se necesita para calcular el rango. Void rn. Calcula el rango y es void porque no se necesita en ningún otro proceso. Funciones particulares. De acuerdo a las observaciones se harán las siguientes funciones. Void alto. Detiene la ejecución para visualizar resultados. Void mostrar, string cosa, float que. Recibe una cadena y un valor real para mostrar el mensaje cosa y valor de que. Void ejecuta, int cual. Realizará el proceso según el valor entero que reciba como cual. Void error, int que. Mostrará un mensaje de error según el valor entero que reciba como que. Void lista. Muestra el listado de los valores ingresados. Reestructuración del programa. Evalstat 10 CPP. Primero, se incluyen las bibliotecas de funciones a usar y se reserva un espacio de memoria estándar. Segundo, se definen las variables globales, las que se mantienen en memoria hasta terminar la ejecución del programa. Cantidad de datos a procesar. Como máximo evalúa hasta 100 datos reales. Sin datos es una variable que tendrá un valor lógico, true, verdadero, o false, falso, para verificar si ya se ingresaron datos. Tercero, se definen funciones. Retornará un valor entero que representa la opción elegida. Se ingresarán variables globales. Halla la media y es diferente a void porque se necesita para calcular la desviación. Calcula desviación estándar. Es void porque no se necesita en ningún otro proceso. Evalúa el mayor valor y es diferente a void porque se necesita para calcular el rango. Evalúa el menor valor y es diferente a void porque se necesita para calcular el rango. Calcula rango. Es void porque no se necesita en ningún otro proceso. Detiene la ejecución para visualizar resultados. Recibirá una cadena y un valor real para mostrar el mensaje cosa y valor de que. Realizará el proceso según el valor entero que reciba como cual.
Mostrará un mensaje de error según el valor entero que reciba como que. Muestra el listado de los valores ingresados. Cuarto, codificación del main. Inicialmente no se ingresaron datos, sin datos es verdadero. Inicia lazo infinito. Se carga y ejecuta la función menú, devuelve un valor aquí. La función menú forma parte de una sentencia. Se verifica si se desea terminar, OPC igual 0. Si OPC igual 0 hace break, rompe la estructura y va al fin del lazo. Si es verdadero sin datos y OPC es mayor que 1, ejecuta la función error enviándole el valor 1. Si es falso, hace la función ejecuta enviándole el valor de OPC. Tipo entero int para que retorne un valor del mismo tipo. Variable local OPC, ocupa memoria mientras se ejecute esta función. El lazo infinito se repetirá mientras la opción ingresada sea lo que no se desea. Realiza la función error con valor 0 como parámetro. Retorna el valor de OPC y luego desaparece de la memoria. Como se definió como máximo 100 datos reales, se realiza la verificación correspondiente. Se verifica que la variable n sea positivo mayor a 0. Se procede a ingresar los n datos de x de y. Como ya se ingresaron datos, sin datos es falso. Función alto. Procedimiento que detiene la ejecución para visualizar un resultado. El tipo void indica que se ejecuta un proceso y no retorna ningún valor al terminar. Barra inversa n indica que salte una línea. Hace una pausa en la ejecución mostrando el mensaje, presione una tecla para continuar. Función mostrar. Procedimiento para reportar un resultado. El tipo void indica que se ejecuta un proceso y no retorna ningún valor al terminar. Recibe como parámetros un string igual cadena y un float igual real. Barra inversa n cambia de línea, barra inversa t tabula dejando 8 espacios 2 veces y reporta los parámetros recibidos. Carga en memoria y ejecuta la función alto, donde hace una pausa en la ejecución mostrando el mensaje, presione una tecla para continuar. Función error. Procedimiento para reportar un error. El tipo void indica que se ejecuta un proceso y no retorna ningún valor al terminar. Recibe como parámetro un entero que indicará el número de error a reportar. Salta 2 líneas barra inversa n y tabula 2 veces barra inversa t. Carga en memoria y ejecuta la función alto, donde hace una pausa en la ejecución mostrando el mensaje, presione una tecla para continuar. Función lista. Procedimiento para reportar datos ingresados. El tipo void indica que se ejecuta un proceso y no retorna ningún valor al terminar. Realizará este proceso incluyendo como opción 7 en el menú. Reportará desde el primer valor al último de los x de y. Carga en memoria y ejecuta la función alto, donde hace una pausa en la ejecución mostrando el mensaje, presione una tecla para continuar. Función ejecuta. Procedimiento para ejecutar un proceso. Recibe un parámetro entero. Limpia la pantalla antes de realzar cualquier proceso. El procedimiento ingresar se usa como una sentencia. Se define una cadena y se le asigna un valor. El procedimiento mostrar se usa como una sentencia y se le da los parámetros de acuerdo a cómo se definieron.
El procedimiento desvía se usa como una sentencia. Se define una cadena y se le asigna un valor. El procedimiento mostrar se usa como una sentencia. Primero ejecuta en memoria la función numérica my, que devuelve un resultado y se envía a mostrar como segundo parámetro. El procedimiento mostrar se usa como una sentencia. Primero se ejecuta en memoria la función numérica men, la que retorna su resultado aquí como segundo parámetro y se envía a mostrar con un valor cadena como primer parámetro. Fin del switch. Fin de la función ejecuta. Conclusiones. Se definen como void cuando no se requiere que retornen un resultado. Pueden no tener parámetros, por ejemplo. Pueden tener parámetros, por ejemplo. Cuando se les requiere en un programa se les usa con su nombre. Si tienen parámetros se les requiere de acuerdo a cómo están definidos, con una variable, un valor y o una función. Se definen con un tipo diferente a void cuando se requiere un resultado en otro proceso. Pueden no tener parámetros. Pueden tener parámetros que se utilizarían para resolver un proceso definido. Cuando se les requiere en un programa se les usa como parte de la sentencia. Aquí las funciones my y men forman parte de una sentencia de reporte. A continuación, se sugiere visitar los sitios web. YouTube, User Systems Disk. Facebook, Ingeniería Química Hoy. Facebook, Disk Programando Fácil. Script de Sistemas Disk. Una producción de Desarrollo e investigación de tecnologías de información y comunicación.